Quiero decirte que mi sueño es vivir en un mundo sin guerras, sin hambre, sin desigualdades y sin violencia, donde como niñez logremos desarrollar todo nuestro potencial y cumplir con lo que anhelamos, gozar del respeto y protección de nuestros derechos humanos. Hablemos de género, el derecho a tener derechos, un espacio de análisis y proyección internacional. Este programa es auspiciado por Radio Global Coach and PNL y la Northern International University, que tiene por objetivo reflexionar sobre temas de género, a fin de contribuir a lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, documentando historias de vida y desarrollo profesional en materia de género, derechos humanos, igualdad sustantiva y nueva masculinidad, entre otros grandes temas de interés para la comunidad internacional. En este episodio de Hablemos de Género, el derecho a tener derechos, platicaremos sobre neurociencia y derechos de la mujer en el derecho internacional. Para ello, nos trasladamos hasta Argentina para escuchar a una invitada especialista en estos temas. Ella es catedrática, docente, autora, conferencista internacional, fundadora y directora de Académica. Carolina, encantado de tenerte en el programa. Bienvenida. Antes de iniciar con nuestra charla, me permitiré compartir una breve reseña curricular de tu trayectoria profesional. Carolina es doctora en Derecho, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Es profesora de doctorado y maestría en universidades nacionales y extranjeras y docente de grado en la Universidad de Buenos Aires. Es autora de distintas publicaciones en materia de protección de los derechos humanos, conferencista internacional y asesora y directora de tesis de especialización, maestría y doctorado. Es asesora en investigación científica y, tal como lo dije al inicio, es fundadora y directora de Académica Online, la primera académica virtual de formación en derechos humanos para aprender de manera significativa. Carolina, es un gusto enorme tenerte en el programa. Gracias nuevamente por aceptar mi invitación. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me encanta poder participar de estos espacios que están orientados principalmente a educar en derechos humanos y sobre todo en una temática tan fundamental y tan necesaria como es la temática de género. Así que estoy súper encantada de poder estar acá, poder compartir con vos y con toda tu audiencia, con la audiencia también de nuestros seguidores, nuestra comunidad, que siempre están ahí muy atentos a todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos aportar. Así que la verdad que es un placer y estoy súper contenta de estar acá. Muchas gracias. Hoy nos vas a compartir un tema interesantísimo, actual, pertinente y necesario: neurociencia y derechos de la mujer en el derecho internacional. ¿Qué relación guarda la neurociencia y los derechos de la mujer? Bueno, Jesús, este tema, la verdad, es un tema del que se habla poco, creo yo. Se está implementando un poco en las currículas, pero lo cierto es que, ¿cómo llego yo a conectar la neurociencia con los derechos de la mujer? Y te cuento un poquito de dónde viene todo esto. Se habla de género, se habla de los derechos de la mujer y se habla también del aspecto más que nada jurídico, ¿no? De cómo se protegen los derechos de la mujer. Pero a mí, que soy una mujer muy curiosa, me llamaba muchísimo la atención que nosotros tengamos, todas las personas, las mujeres y los hombres, como ya cuestiones muy incorporadas, como muy naturalizadas de esta diferenciación entre sexos de mujeres y hombres, de qué cosas pueden hacer las mujeres, qué cosas pueden hacer los hombres, y cosas que estaban como muy en la fibra íntima de nosotros. Entonces eso me llevó a preguntarme de dónde nosotros tenemos estas distinciones ya como innatas o como, mejor dicho, naturalizadas. Y entonces es que yo empiezo a investigar y no lo encuentro en el ámbito del derecho, sino en el ámbito de la sociología y mucho antes en el ámbito de la neurociencia. Y esto es lo que a mí más me llama la atención, de decir, ¿dónde tenemos estas distinciones internas, ¿no? Entre hombres y mujeres? Y por esto es que yo comienzo a investigar en el tema de la neurociencia, porque hay algo muy interesante que se llama esquemas cognitivos.
Los esquemas cognitivos, y no quiero ser muy técnica, voy a tratar de ser lo más sencilla para explicar lo posible. Los esquemas cognitivos son estas conexiones neuronales que nosotros hacemos cuando aprendemos algo nuevo. Bueno, quiero contarte que hice una diplomatura en neurociencias y educación, que sinceramente eso también me abrió bastante la capacidad de poder entender cómo funciona esto de los esquemas cognitivos. Entonces, volviendo un poquito a la explicación, los esquemas cognitivos son las conexiones neuronales que nosotros hacemos cuando aprendemos algo nuevo. Ahora, el cerebro, ¿cómo aprende? Bueno, esto es súper sencillo de entender, y el cerebro aprende principalmente para sobrevivir. Es decir, si nosotros vamos a cruzar una calle sin mirar el semáforo y corremos riesgos de que nos atropelle un auto, nuestro cerebro automáticamente va a entender que tiene que mirar el semáforo antes de cruzar. ¿Por qué? Porque necesita aprender, necesita ese aprendizaje para sobrevivir. Nuestro cerebro siempre aprende de la misma manera, siempre nos está como cuidando. Entonces, ¿qué son estos esquemas cognitivos? Son estas conexiones neuronales que nos ayudan a conocer la realidad de una forma rápida y esquemática. Nosotros no estamos todo el tiempo pensando en el semáforo, solamente nos acordamos de ver el semáforo cuando estamos cerca de la calle para cruzar. Y además, es importante saber que estos esquemas cognitivos, estas conexiones neuronales, nos permiten adaptarnos al medio y procesar gran cantidad de información. Es decir, que nosotros estamos todo el tiempo recibiendo información del entorno y nuestro cerebro, que es una máquina perfecta, la va procesando y nos va trayendo la información que nosotros necesitamos a medida que nosotros la necesitamos. Pero ¿por qué hago toda esta explicación de esquemas cognitivos? Porque en realidad esta explicación un poco técnica sobre esquemas cognitivos, nosotros como personas las empleamos todo el tiempo. ¿Y cómo? Con una palabra que sí van a conocer, y se trata de los estereotipos. Fíjense la similitud entre uno y otro. Los estereotipos son esas preconcepciones que nosotros tenemos de ciertas cosas y que nos permiten, bueno, traer esa información que ya tenemos aprendida en algún momento sobre distintas situaciones, pero sobre todo sobre distinto tipo de personas. Y acá es donde hacemos la conexión entre esquemas cognitivos y estereotipos. Ahora, yo siempre digo en mis clases, cuando hablo de género, algo que me parece que es como la clave. Es decir, los estereotipos son sumamente peligrosos. Esta es la parte donde todos y todas mis estudiantes abren los ojos grandes y me dicen, ¿pero por qué son peligrosos? Bueno, no son peligrosos, son muy peligrosos. Fíjense una cosa. Así como los esquemas cognitivos nos permiten conocer la realidad de forma rápida y esquemática, los estereotipos también. Y así como nos traen ideas que ya nosotros aprendimos en algún momento, estas ideas nos marcan una forma de pensar las cosas, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, una persona en situación de calle, nosotros ya automáticamente vamos a traer esas conexiones neuronales que aprendimos en algún momento, sea por medios de comunicación, por las cosas que nos dijeron cuando éramos chicos o cuando éramos chicas, y vamos a pensar si tiene trabajo porque quiere o porque no consigue, o si es migrante, y nos hacemos como una gran cantidad de conjunto de ideas sobre esa persona. Pero esto no es lo más peligroso de los estereotipos, sino lo segundo, porque los estereotipos no solo nos marcan una manera de pensar la realidad, sino que nos determinan nuestra forma de actuar con relación a esa información que nosotros traemos aprendida. Y este es el real peligro que tienen tanto los esquemas cognitivos como los estereotipos, y mucho más en el ámbito de los estereotipos de género. Porque esto es lo que en algún punto, en gran medida, en realidad, determina cómo nosotros nos manejamos en el mundo. ¿Por qué? Es muy sencillo. Ahora está, gracias a todo el trabajo que venimos haciendo quienes nos dedicamos a esto,
Hay cambios significativos en las publicidades, en los deportes, hay mucha más presencia de las mujeres, pero todavía esto no está erradicado totalmente. Es decir, si nosotros vamos a una juguetería a comprarle un regalo a nuestra sobrina o a nuestro sobrino, lo primero que nos va a preguntar el vendedor o la vendedora ¿es nena o es varón? Porque hay un sector de juguetes para nena que son en general rosa, en general asociados a la cocinita, a la casa, al cuidado de la familia, y el ámbito de los juguetes para nene, que todavía suele ser azul, negro, con maquinaria, con tractores, con otro tipo de temáticas. Entonces, fíjense la importancia, y por esto es que siempre me gusta hablar de este tema cuando hablo de género, de cuál es el impacto, ¿no?, de estos esquemas cognitivos y sobre todo de estos estereotipos de género en relación a los derechos de la mujer. Qué interesante lo que nos comentas, Carolina. Entendiendo también esta relación y esta similitud de lo que nos estás hablando sobre los esquemas cognitivos y los estereotipos de género, ¿desde cuándo se podría decir que tenemos estos estereotipos y si les ha tenido en cuenta en la normativa internacional? ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Bueno, uno de los principios rectores, el más importante, el primero que aparece en todo lo que es la normativa internacional de protección de los derechos humanos, es el principio de igualdad y no discriminación. Este principio de igualdad y no discriminación parte de la base de que todas las personas tenemos la misma dignidad y por tener esa misma dignidad tenemos los mismos derechos. Este es el principio rector de toda la protección internacional de los derechos humanos. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, desde cuándo esto tiene un impacto o tiene una consecuencia directa en relación a los derechos de la mujer, te diría que implícitamente está en el instrumento que es más importante de protección de los derechos humanos. Es el instrumento que marcó un hito, es decir, un antes y un después en la protección internacional de los derechos humanos. Y obviamente no es otro que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero hay que hacer una salvedad. Esto a mí, la verdad que me encanta decirlo porque uno es estudioso del derecho, conoce las normas, conoce la normativa internacional, pero hay a veces detalles que nos marcan cosas que tienen como un impacto mayor y tienen muchísima importancia. Antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, unos meses antes, si no me equivoco, en mayo del mismo año, se suscribe la Declaración Americana de Derechos Humanos. Y acá está la clave, no se llama Declaración Americana de Derechos Humanos, sino que se llama la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Fíjense cómo desde cuando se empieza a pensar en el nombre de la Declaración Universal, ya se cambia y ya no van a ser derechos humanos del hombre, sino los derechos humanos. Entonces, doblemente importante esta Declaración Universal porque es el primer instrumento internacional que ya desde el nombre tiene esta concepción de perspectiva de género. Hay material muy interesante libre en YouTube, donde se puede ver cuál fue el trabajo de Eleanor Roosevelt, que fue la promotora de toda esta Declaración Universal, y como mujer trabajó arduamente, no solamente en un espacio sumamente masculino, sino con otras mujeres de otros países que también fueron incorporando en este instrumento internacional la perspectiva de género. Hay varios puntos en los cuales la Declaración Universal va estableciendo esta igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, si tuviésemos que decir desde cuándo existe como esta protección pensada desde una perspectiva de género en el ámbito internacional, nos tenemos que remontar a este primer y gran instrumento que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y también respondiendo a tu pregunta con respecto a los estereotipos, a primera vista decir, bueno, ¿estarán receptados estos estereotipos en la normativa internacional? Algo tan profundo, algo que tiene que ver con lo que nosotros tenemos dentro con nuestros esquemas cognitivos. Y lo cierto es que sí, Ya te digo, porque obviamente lo tengo anotado, porque uno no puede acordarse de absolutamente todas las cosas,
pero está en varios instrumentos de protección internacional. Muchas gracias. ¿Nos podrías dar un ejemplo de impacto de la desigualdad entre hombres y mujeres? Claro, siempre hablo un poquito de fútbol porque justamente para erradicar estos estereotipos de que de fútbol solo pueden hablar los hombres, a mí me encanta hablar de fútbol, aparte siendo argentina, tenemos este antecedente de la Copa del Mundo y demás, me gusta un poco traer el tema del fútbol. Y fíjate algo, Jesús, en 2023, Cristiano Ronaldo, que en ese momento, el año pasado, era considerado el mejor jugador del fútbol, o sea, el mejor jugador pagado del fútbol, su salario anual se estimaba en $200 millones. Dato que existe en internet, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a buscar quién es la mujer el año pasado que era considerada la jugadora mejor pagada del mundo, tenemos que pensar en Carli Lloyd, ¿sí? Tenemos Cristiano Ronaldo por un lado y Carli Lloyd por el lado de las mujeres. El salario de Carli anual se estimaba el año pasado en $518.000. Ahora, vamos a juntar estos datos. Y esto es lo interesante. Entonces, en 2023, Cristiano Ronaldo por día ganaba la suma de $548.000. Es decir, que su salario por día era igual al salario anual de Carli Lloyd. Esto es lo que se llama brecha salarial de género. Que por la misma tarea, en el mismo ámbito, exactamente lo mismo, fíjate que un jugador gana en un día lo que una jugadora gana en un año. Esta es la desigualdad que las mujeres vivimos a diario. Y quiero agregar algo más. En una de las últimas clases que conté este dato que a mí me pone la piel chinita, como dicen en México, me decían, bueno, pero lo que pasa es que, claro, el fútbol masculino tiene más televisación, tiene más sponsors, y entonces es obvio que esto va a pasar, ¿no? Me decía un estudiante, y yo le decía, claro, y esta es la desigualdad histórica. ¿Cuándo las mujeres pudimos empezar a jugar profesionalmente al fútbol? ¿En el mismo momento que los hombres? No. Y bueno, justamente esa desigualdad histórica es la que tiene sus consecuencias hasta el día de hoy. Y esto se da, por supuesto, no solamente en el ámbito del fútbol, que es muy representativo y realmente es sumamente notoria la diferencia, pero también si nosotros pensamos cuántas mujeres son líderes de Estado, cuántas mujeres tenemos al frente de empresas, cuántas mujeres tenemos en las posiciones de CEO, y bueno, y llevado también a ámbitos más llanos, más del día a día, ya tenemos un montón de memes, que creo que es una expresión social, de decir yo ya no quiero ser una princesa, yo quiero ser CEO. Pero digo, se está instalando esta nueva mentalidad y estamos como armando estos nuevos esquemas cognitivos, ¿no? Pero la desigualdad existe, es real y es consecuencia de esta desigualdad histórica. Pues qué interesante dato nos acabas de compartir. El tema es justamente de la brecha salarial entre un futbolista como Cristiano y Carli Lloyd, pues es abismal, y efectivamente ese tema de las desigualdades históricas pues es un ejemplo clarísimo que evidentemente con el tema de fútbol, que a muchos nos gusta, pues creo que sería mucho más claro y mejor ejemplificado de esta manera para que logremos entender pues cómo está nuestra realidad del día de hoy respecto al tema de las desigualdades entre los géneros. Y mira, la verdad es que los minutos platicábamos previo al programa nos iban a ser insuficientes para poder platicar de ese tema tan interesante que nos traes el día de hoy. Pero para cerrar este episodio, desde tu punto de vista, ¿cuál dirías que son las principales o los principales desafíos para lograr la igualdad y qué podemos hacer al respecto? Bueno, esta es la pregunta que más me gusta, porque uno a veces habla como mucha teoría, hablamos de esquemas cognitivos, hablamos de instrumentos internacionales de protección, pero lo cierto es que los derechos humanos tienen vigencia en la medida que nosotros en el día a día podamos darles esa vigencia. No hay que llegar a motivar un proceso
judicial para hacer valer nuestros derechos, sino que la necesidad es poder salir a la calle y disfrutar de nuestros derechos. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos? En primer lugar, entender que las cuestiones de género no son cuestiones solamente de las mujeres. Hay realmente un sinnúmero de estudios internacionales que se han hecho y que han estudiado cuál es la efectividad de las campañas dirigidas solamente a mujeres para empoderamiento de la mujer y para ejercicio de los derechos humanos. Estas campañas no es que no sirven, pero no abarcan todo lo que deberían abarcar y las consecuencias que tienen no son las esperadas. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los géneros no es un tema solamente de las mujeres. Así como el racismo no es un tema solamente de una raza, y todas las personas en el mundo tenemos que luchar contra el racismo, así igual todas las personas, hombres y mujeres, tenemos que luchar para lograr esta equidad de género. De hecho, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, y no el 10º, sino el 5º, tiene que ver con el ejercicio y la protección de los derechos de la mujer y la equidad de género. Entonces es algo sumamente importante que está marcando, como veíamos recién, el impacto, ¿no? De decir, las mujeres en general está reducida la capacidad que tienen para educarse, la capacidad que tienen para ser líderes de Estado, la capacidad que tienen para dedicarse al deporte que les gusta. Entonces, es una temática que tenemos que tener presente, mujeres y hombres, y todos y todas tenemos que estar atentos a ver de qué manera podemos efectivamente darle esa vigencia a los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el gran desafío? Y volviendo un poquito al tema de los esquemas cognitivos, aprender a desaprender. Nosotros tenemos esquemas cognitivos, nosotros tenemos estereotipos y ya somos conscientes de que lo tenemos. Entonces, trabajar activamente y estar mirando cómo actuamos constantemente para identificar esos estereotipos que nosotros tenemos, porque son esos estereotipos los que están generando constantemente un impacto en el mundo y que pueden o frenar la desigualdad o seguir promoviéndola. Te cuento una anécdota muy cortita. Obviamente me especializo en género, sé mucho de género y ahora ya hace un poco más de años, pero cuando empecé con todo este tema, en un momento, yo tengo un hijo, adolescente ya, y me encuentro en la situación de terminamos de cenar y me dice, voy a levantar la mesa. Yo le digo, no, deja, mamá la levanta. Y ahí dije, momento, estoy de alguna manera perpetuando estos estereotipos de género. Desde ese día, los dos levantamos la mesa. Entonces, fíjense, es un detalle súper chiquitito, pero es la educación que le damos a nuestros hijos después de cenar. Es la educación que le damos a la familia con la que nos reunimos los fines de semana. Si somos docentes, mucho más, tenemos que también tener presente esto. Entonces creo que los grandes desafíos son dos. Uno, que es tarea de todos y de todas, y el segundo es aprendamos a desaprender, para volver a aprender y para realmente darle esta vigencia a los derechos humanos en igualdad de condiciones, esta equidad real, ¿sí? Porque por más que tengamos los instrumentos de protección internacional, regional, incluso en el marco de nuestros estados, lo más importante y lo mejor que podemos hacer es trabajar nosotros y nosotras activamente para que esto sea una realidad. Y sí, justamente como lo comentas, Carolina, estos detalles que a veces hacen la diferencia. Este tema de aprender y reaprender es muy interesante porque justamente empezamos a modificar ciertos comportamientos o rompemos con ciertos estereotipos. Seguramente no es para comprometerte, pero estaríamos encantados de tenerte nuevamente con nosotros porque hay mucho que hablar, hay mucho que decir y además nos ayuda bastante que puedas ponernos estos ejemplos e incluso además compartirnos parte de tu historia de vida, pues temas tan interesantes. Yo te doy las gracias nuevamente por compartir con la audiencia parte de tu trayectoria personal y profesional, tal como lo has hecho. Como le dije al inicio, es muy, muy grato tenerte con nosotros. Estoy seguro que tu colaboración ha sido total y absolutamente de inspiración para nuestro auditorio. No sé si quieras compartir algún mensaje adicional. No, solamente agradecer. La verdad que estos espacios, como decía al principio, son sumamente gratos
porque yo creo que podemos aportar por ahí un punto de vista, por ahí alguna información científica que no es tan conocida, y sobre todo esto, ¿no? Poder ponerla en ejemplos, poder ponerla en datos. Digamos, tenemos información hoy, la verdad que en este sentido la pandemia, si algo nos dejó bueno, es esto de poder estar más conectados y tener mayor acceso a la información. Entonces para mí siempre es un placer poder estar acá y poder hacer algún aporte para esto, ¿no? Para que podamos repensar, para que podamos seguir aprendiendo y seguir creciendo y evolucionando como personas, que creo que es lo más fabuloso que tenemos los seres humanos. Así que yo encantadísima de estar acá y te vuelvo a agradecer. Muchas gracias, Carolina. También agradecemos a nuestra audiencia por escucharnos. Les invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo episodio. Soy Jesús Valdez Sánchez. Hasta la próxima.